alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los umbrales de Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebro en la iglesia a San Martín de Tours, obispo. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados, pidiendo perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Sor Pilar. Dios nuestro, que has glorificado tanto por la vida como por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Queridos hermanos, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Siempre unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. La gratitud no está de moda y no es de ahora. Ya lo vemos en el Evangelio, como el camino que hace este grupo de 10. Tenemos el número 10 en estos días. Es un número redundante. El domingo pasado teníamos a las 10 vírgenes, 5 necias y 5 sensatas. Hoy tenemos a 10 leprosos. La lepra era en tiempos de Jesús, una enfermedad que estaba marcada al pecado, o al pecado propio, personal, individual, o al pecado de la familia. Por eso una de las preguntas que hacen en el Evangelio es: ¿quién pecó, este o sus padres, para que merezca este castigo? La lepra era considerada un castigo. Todavía en nuestra mentalidad de hoy, las enfermedades, las cosas que nos salen mal en nuestra vida, muchas veces, por la falta de concepto cristiano que tenemos, pensamos que son castigos de Dios. Cuando vemos que alguien está enfermo de gravedad y es un miembro puntal en la iglesia, en la comunidad, nos preguntamos: ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué, si es tan cristiano, tan creyente, tan buena gente, tan esto, tan lo otro? Es que no es que Dios nos ponga eso así porque nos portemos mal, sino que nuestra propia condición humana va ligada al sufrimiento, y el sufrimiento viene envuelto en diferentes paquetes. Entonces, este grupito de 10 nos enseña a nosotros, mientras Jesús iba camino a Jerusalén. Siempre esa es la constante del Evangelio de Lucas. El Evangelio de San Lucas es un evangelio en el que Jesús va una sola vez a Jerusalén, y allí, como los profetas, entregará su vida y será ejecutado. En otros evangelios, otros evangelistas tratan este camino de Jesús a Jerusalén en diferentes etapas, 1, 2 o 3 veces. Aquí en Lucas, mientras Jesús va a Jerusalén, significa esto que mientras Jesús va camino a la ofrenda de su propia vida. Y trata el evangelista de explicarnos que Jesús no evitó entrar en Samaria, pueblo enemigo. No son amigos los samaritanos de los judíos. Ya sabemos la historia de Juan 4, Jesús y la samaritana. Y Jesús atraviesa por ahí y se encuentra con este grupo que le grita: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos, Jesús, cumpliendo la ley, lo que manda la prescripción mosaica, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras van de camino ocurre el milagro de la sanación.
Lo importante de esto es como en medio de esta multitud, de estos 10, solo uno regresa. Eso significa no solamente que la gratitud se echa de menos, sino que no caemos en la cuenta de cuánto Dios va obrando, va actuando en nuestra propia vida y cuán importante es tanto la sanación que el Señor nos da, la curación que Él nos da a nosotros cuando pone su mano sobre nuestras heridas, como nuestra gratitud al devolverle a Él las gracias, y que es esa gratitud la que culmina el proceso de sanación en la cual yo soy capaz de alabarlo. Es decir, el médico Jesús me cura, pero la gratitud que yo le devuelvo me sana en su totalidad y me hace entonces una persona nueva, de manera que yo lo alabo. La alabanza como culmen de la oración, de la comunicación agradecida con Dios. Por eso la pregunta de Jesús sigue desconcertándonos a nosotros. ¿No eran 10 los que yo curé? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están la multitud de gente, de personas como tú y como yo, que hemos sido tocados por la acción sanadora de Jesús? Los templos siguen vacíos y seguirán vaciándose. No nos animemos en números. Es la actitud que viene de hilo tempore, tiempo atrás, en el cual no todos somos agradecidos, no todos sabemos reconocer la acción de Dios. Hoy celebramos a San Martín de Tours, patrono de Francia, aunque era húngaro, pero es patrono de Francia, grandes fiestas en Francia hoy, patrono de Buenos Aires también, San Martín. Hay una frase que dice: a todo cerdo, ustedes dicen marrano, a todo chancho, a todo cerdo le llega su San Martín. Significa esto porque en España, en la península ibérica, en este tiempo de vientos y de fríos, es cuando se matan muchos cerdos y se guarda la manteca, se hacen los chorizos, las morcillas, para acopiar en el invierno, porque acuérdense que antes no había refrigeración, había que aprovecharlo todo y se hacía esta matanza en invierno para poderlos conservar en los estantes que tenían en las cocinas, en las casas, en los sótanos. Bueno, pues San Martín de Tours, que fue uno de los primeros santos no mártires de la iglesia, él es del siglo IV, estamos hablando del año 300 y tanto. Eso en mirada histórica no es nada. Cuando uno mira 100 años atrás, uno dice, bueno, yo no estuve, pero 100 años en la historia es una gotica de agua en el océano. San Martín de Tours, que se encontró con un mendigo, y ese es el encuentro más famoso que se recopila del santo. Era militar, por eso es patrono de los soldados. Era militar, estaba cumpliendo con Roma en el ejército, y San Martín se encuentra con un mendigo que estaba tiritando de frío y no le dio la capa entera, le dio la mitad de la capa. La otra mitad de la capa le correspondía al ejército romano y se la dio a este hombre para que se tapara. Y mientras Martín dormía, después se levantó agradecido porque soñó que Jesús le decía: hoy San Martín me ha cubierto con la mitad de su capa y estoy muy agradecido. Jesús le hablaba a él. ¿Cuántas veces no podemos hacer un pequeñito gesto y el Señor se manifiesta en nuestra vida de manera gozosa? Que seamos agradecidos como este único leproso que regresó y culminó el proceso de sanación, y que seamos como San Martín, que demos lo que tengamos para paliar el sufrimiento de los demás. Que así sea. Presentamos nuestras necesidades a Dios, nuestro Padre, a través de Jesús, para que la Iglesia continúe proclamando la palabra de Dios con gestos y acciones concretas. Roguemos al Señor para que nuestra palabra y nuestro testimonio también ilumine y alimente el corazón de todos aquellos indecisos y tibios. Roguemos al Señor por los pobres, por los que pasan frío o hambre en cualquier ambiente o situación o lugar del mundo, para que continúen como San Martín tendiendo la mitad de su manto para cubrirlos. Roguemos al Señor por los enfermos, especialmente los de nuestras comunidades de Santa Teresa y San José,
para que sientan la mano sanadora de Jesús. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros que vemos la misa en televisión desde nuestros hogares, oramos ardientemente al Señor para que a pesar de esta pandemia, el Señor Jesús siga tocando con su mano, sanando nuestros corazones. Roguemos al Señor. Y por la intención de esta misa, de Sor Pilar García, para que el Señor la acoja en su seno después de haber hecho tanto bien en el mundo. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que has glorificado a tu Hijo a través de su muerte, pasión y resurrección, ayúdanos a cargar nuestras cruces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como trigo de los campos, auxilio de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Ora, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor Dios, estos dones que alegres te presentamos en honor de San Martín de Tours, para que nuestra vida en medio de las penas y alegrías por este santo sacrificio esté siempre orientada a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Martín de Tours, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo
y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Martín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy hemos presentado maná celestial. Hoy el Señor nos da como maná. Él pone en nuestras manos el pan a la eternidad. Como
Oremos. Alimentados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, para que así como San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con gratitud celebramos hoy el Día de los Veteranos de los Estados Unidos. Les agradecemos a todos y a los familiares que han ofrendado sus vidas por el bien de esta gran nación. Pueden ir en paz. Feliz miércoles.